Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con Frege. ¿Sí? Recuerden, nuestra pregunta es, ¿qué es la existencia? ¿Sí? Ok. Y vimos la clase pasada que Frege analiza las oraciones existenciales negativas, ¿sí? Y llega a una contradicción. ¿Ok? Bien. A ver, entonces voy a resumir ese argumento, ¿sí? Lo que está haciendo Frege es un argumento por reducción al absurdo. ¿Sí? Le voy a poner por acá. Bien. ¿Cuál es la estructura de la reducción al absurdo? ¿Sí? Espero que ustedes recuerden lo que vimos en lógica clásica, segundo nivel. ¿Sí? Verán, el argumento tiene una primera premisa que es la hipótesis que va a ser reducida al absurdo. ¿Sí? Entonces llamémosle P. ¿Sí? Ahora, en el transcurso del razonamiento, tenemos que ser capaces de probar una contradicción y que se sigue de esta premisa. Digamos Q y no Q. ¿Ya? Bien, esto es, voy a poner con rojo, es una contradicción, la cual está dependiendo de la hipótesis. ¿Sí? Ahora, la lógica, y no hace falta aclarar, Frege es clásico, lógica bivalente, cree que toda contradicción es imposible. ¿Sí? Ese es el principio de no contradicción. ¿Sí? Toda contradicción, a ver, la contradicción es imposible, es ilógica, irracional, sin sentido, no solamente falsa. ¿Sí? ¿Qué significa sin sentido? ¿Sí? ¿Alguien sabe? Que no tiene significado, por lo tanto no podemos entender lo que dice. Es como decir bla, bla, bla. O otro ejemplo, los vidrios de la ventana caminan porotos. No porque tengo ahí un verbo, un sujeto, un complemento directo, no por eso tengo una oración, a diferencia de simplemente una lista de 3 palabras. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no se ha dicho nada. ¿Y por qué? ¿Qué es una contradicción? Aquí tengo. Voy a dibujarles en el pizarrón y quiero que vean al pizarrón para que vean por qué al afirmar una contradicción no se está diciendo nada. ¿Sí? Si es que este punto de acá, por favor, miren, si este punto representara la Q, al momento de añadirle no Q, ¿qué pasa? Retiro la Q y me quedo sin nada. Entonces, primero afirmo algo, después niego ese algo, pero esta negación es negación total. ¿Sí? Se supone que la negación va a destruir, a aniquilar la afirmación. Entonces, ambas no pueden estar juntas. ¿Sí? La conjunción lo que hace es combinar, pero el rato que combina, se autodestruyen. Y ese es el trabajo de la negación. La negación es un cero. Si es que Q es verdad, entonces no puede ser cero. Es algo de verdad. Pero esta negación la hace desaparecer. Entonces, una contradicción es
irracional y lógica. ¿Ok? Entonces, por modus tollens, si la P conduce a esta contradicción, pero toda contradicción es imposible, si ahora quiero razonar, ¿sí? Tengo un condicional, y esta flecha verde, tengo la negación total de esta consecuencia, que concluyo por modus tollens, ¿recuerdan? No, no es P. Esta no es la conclusión. La negación del consecuente conduce a la negación total del antecedente. ¿Sí? Si una condición tiene un resultado y no sucede en absoluto ese resultado, neguemos totalmente el antecedente. Esto es modus tollens. La negación del consecuente conduce a la negación del antecedente, negación total. Entonces, antecedente, consecuente. Negación del consecuente, por lo tanto, la conclusión es... ¿Cuál es el antecedente? La hipótesis. La hipótesis P es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque conduce a un absurdo. Pero el absurdo no es aceptable, entonces neguemos el punto de partida. ¿De dónde se originó este absurdo? Aquí está una prueba de que el punto de partida es falso. ¿Ok? Este tipo de argumento es por reducción al absurdo. Eso está aplicando Frege acá. ¿Sí? Entonces, tomemos una oración existencial negativa cualquiera. Para no cambiar de ejemplo, pongamos Sancho Panza no existe. ¿Sí? Ahora, o si quieren ustedes, esto es lo mismo que Sancho Panza es inexistente. ¿Sí? Ahora, si nosotros creemos que aquí, en esta oración, Sancho es inexistente, tengo una predicación, ¿eso qué significa? Que tengo una propiedad que estoy atribuyendo a un objeto. Eso es lo que en apariencia dice la forma de esta oración. ¿Sí? Es como si yo tuviera S es P. El sujeto S tiene la propiedad P. Aquí estoy, ¿sí?, atribuyendo P a este objeto. Esta flechita verde es lo que hace la cópula. ¿Ok? Juntar dos extremos. Pero analizando el atributo, y esta parte del predicado, me doy cuenta que está diciendo que no existe. Si es que no existe, eso quiere decir que desaparece el objeto, ¿sí?, aquello que aquí estamos denominando como Sancho, y entonces ya no puede haber atribución. Para que haya atribución deberíamos tener un sujeto, un atributo y la unión entre ambos. ¿Sí? Pero si es que falta un extremo, entonces ¿con qué le conecto el 2 si no hay el 1? ¿Sí? Yo les ponía el ejemplo de la almohadilla de alfileres. ¿Sí? Lo que tienen un sastre, una costurera, y es una bolita de algodón forrada de tela, ¿sí?, y ahí le pinchamos el alfiler. A mí me fascina esta ilustración. ¿Sí? ¿Cuántas cosas tenemos aquí? Hay 3. La almohadilla es 1, el alfiler es 2, y el alfiler pinchado en la almohadilla, eso es lo que corresponde a la cópula. La cópula es como un puente de unión, ¿sí? Para que haya puente tiene que haber 2 orillas. Si falta la una, no hay unión, ¿sí? Bien, entonces
lo que dice el atributo es que no existe el sujeto de la oración, o el objeto que corresponde al sujeto de la oración. A ver, para ser más exactos, verán. Voy a encerrar entre comillas, Sancho no existe, y por lo tanto esto se me convierte en una oración. En la realidad, ¿sí? Veamos, esto es... A ver... Me veía... A ver, tengo aquí, esto es una oración, está encerrado entre comillas. Tengo ahí, por una parte, un objeto, por otra parte, un atributo, y la unión entre ambos. ¿Sí? Si es que este atributo me dice que... A ver, esto es lenguaje. ¿Sí? En la realidad que tenemos un objeto, tengo una cualidad, y ambas, tanto el objeto como la cualidad, están juntos. ¿Sí? Ahora, o sea, tengo 3 elementos en el lenguaje y también 3, eso se llama inhesión. Y los latinos, los escolásticos llamaban a estar pinchado el alfiler en la almohadilla, eso es inhesión. Inherir. Debe ser con H intermedia, inhesión. ¿Sí? Es algo semejante como adherir, pero ¿sí? Adherir es como algo superficial, inherir ya es entrando. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, o sea, ¿qué es lo que dice este predicado? Que no existe, entonces le borramos al objeto. Eso es, haciendo caso a lo que dice este atributo, quitamos a Sancho Panza porque no existe. Entonces, ¿cómo entender una oración de este tipo? Existencial negativa. ¿Sí? Frege cree que detrás de oraciones de ese tipo hay una contradicción. Y eso es lo que les mostré la otra vez. ¿Sí? Verán, gracias a la regla de generalización existencial. ¿Sí? Para que un objeto posea una propiedad, ese objeto tiene que existir. ¿Sí? Si es que A es F, entonces hay algo que es F. ¿Sí? Toda predicación supone la existencia de un objeto cualquiera, aquí es una variable. A, en cambio, es un nombre propio, es una constante. ¿Sí? Si es que estoy atribuyendo la propiedad F al objeto A, ¿sí? Por ejemplo, que Alberto es guayaquileño. Para que eso sea verdadero, tiene que haber algo que es guayaquileño. Esa es la conclusión. Es decir, toda predicación presupone la existencia de un objeto que va a recibir la propiedad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, primero suponemos que Sancho existe. ¿Por qué? Porque Sancho es algo. Aquí tiene una propiedad, la que sea. ¿Y qué es Sancho? Sancho es el que acompaña a Don Quijote. Sancho monta un asno. Sancho tiene sentido común. Es gordito. Les he dado 4 propiedades. De ahí, para que eso se aplique a Sancho, por esta regla, tiene que existir. Pero, ¿qué nos dice acá? Que Sancho no existe. Entonces, existe y no existe. ¿Sí? Esto es contradictorio. Entonces, ¿sí?
hay algo que está mal, que tenemos que, por reducción al absurdo, tenemos que negar. ¿Qué suposición vamos a rechazar? Puesto que hemos llegado a un absurdo, por reducción al absurdo, ¿qué es lo que vamos a negar? Un supuesto que está aquí en este análisis. ¿Cuál? ¿Alguien me puede decir? Ya, verán. Esto es inaceptable desde el punto de vista de la lógica clásica. ¿Sí? Esto es una contradicción. Afirmo y niego lo mismo, contradictorio, pero la lógica me dice, esto no se da, es falso, irreal, totalmente irreal. ¿Sí? Entonces, neguemos un supuesto que está aquí, implícito, que ya he explicado aquí con estos esquemas. ¿Cuál? De que... Relación de Sancho total, ¿no? Relación de Sancho. No. Claro, no, esa no es la conclusión final. Recuerden, estamos tratando de dilucidar qué es la existencia. Y aquí podemos sacar una primera conclusión sobre la existencia. ¿Qué cosa? Estábamos suponiendo que la existencia es una propiedad que se predica de un individuo. Eso está reducido al absurdo. No hay cómo. ¿Sí? Por reducción al absurdo, ¿sí? La existencia no es propiedad de un individuo. ¿Ya? De un ente particular, sea Sancho o sea Sócrates. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Fíjense, la flecha verde, digo, este dibujito de aquí, y sobre todo la flecha verde. Les decía que una oración existencial negativa la podemos analizar como una oración copulativa. ¿Sí? ¿Qué significa la cópula? Que estoy combinando dos cosas. ¿Sí? Estoy atribuyendo un atributo a un objeto. Pero esa suposición, ¿sí? El creer que la existencia se puede predicar de un ente particular, eso es lo que está equivocado, eso es lo absurdo. Esta imposibilidad que está aquí, ¿sí? Espero que quede claro la estructura, ¿sí? Esta contradicción tenemos que anularla, pero por modus tollens, que es reducción al absurdo, aquí tiene que haber un supuesto que conduce a esa contradicción. ¿Cuál es ese supuesto que tenemos que rechazar? Esto de acá, de que el atributo, en este caso, donde aparece la inexistencia, eso no es algo que podemos darle a un objeto, porque vamos a caer en un absurdo. Eso no es posible. O si quieren ustedes, para ser más exactos, la inexistencia. La inexistencia no podemos predicar de ningún individuo. Y esta es la primera subconclusión. Pero lo que estaba antes también es correcto. Y voy a decir por qué. No me retraigo, solo que me adelanté. Vamos por pasos, sin saltarme en líneas. ¿Ok? Bien, ¿se comprende esta primera conclusión? Estoy razonando por reducción al absurdo. Eso es lo que hace Frege. ¿Ya? Ok. Por favor, esto espero que esté claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, a ver. De acuerdo.
Verán que aquí tengo yo una contradicción. La contradicción está, ¿creen ustedes que si es que digo Sancho existe, Sancho no existe, ¿hay ahí una contradicción? ¿Quién dice que no? Alce la mano. ¿Nadie? ¿Quién duda? Repito, pongan atención. Al parecer todos creen que lo que dije hace unos pocos segundos es una contradicción. Recapaciten. Si es que digo, Sancho existe, Sancho no existe, ¿es eso contradictorio? No es contradictorio. ¿Por qué? Falta la I, la conjunción. En los dos casos tuve precaución de simplemente afirmar, negar lo mismo, pero sin decir y. Si no hay la I, no hay contradicción. Ahora, ¿de dónde sale que Sancho existe? ¿Por qué podemos concluir que Sancho existe? Por generalización existencial. ¿Sí? Si es que digo, Sancho es gordo, es gordito, es bajo, monta un asno, ¿sí? ¿Qué más? Tiene sentido común. 4 cosas. Estoy predicando estas propiedades de esta persona, o si quieren, de este personaje, ¿sí? ¿Ok? Cuádruple atributo. Apliquemos, esta es la premisa de generalización existencial. Saquen la conclusión de aquí. A ver, Mayrita, ¿puedes sacar la conclusión? Todos piensen la respuesta, la pregunta es para todos. A ver, Mayrita. Hagamos algo más sencillo, ¿sí? Digo, la puerta está cerrada. Conclusión por generalización existencial. No. No. En la conclusión no aparece el sujeto. La A no aparece en la conclusión. Por lo tanto, Paulina. No, puerta es el sujeto. Existe algo que tiene ¿qué propiedad? Que está cerrado. Existe un X que tiene la propiedad de estar cerrado. ¿Ya? Otro ejemplo. La lámpara está prendida. Y estoy indicando esta que está encima de mi cabeza. Eso es premisa. ¿Conclusión? Correcto. Hay algo que está prendido. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Este marcador es negro. Conclusión. ¿Lizeth? Correcto. Bien. Entonces, Mayrita, concluya. Sancho es gordo, por lo tanto... Silencio. Y ya le soplaron. Entonces, diga usted. Existe algo que tiene ¿qué propiedad? ¿Ya? Que es gordo. Que es G, B, M y S. ¿Ya? ¿Comprendido? Entonces, está justificado que Sancho existe porque tiene una propiedad, la que sea. Aquí están 4 propiedades. ¿Ya? Está justificado el primer conjunto. ¿Y de dónde sale esto? De acá, pues. Si es que digo que no existe, entonces no existe, pues. Estamos suponiendo esto. El segundo conjunto nos viene de entrada, gratuitamente. Estamos partiendo de ahí. Y acá simplemente junto la conclusión de generalización existencial
Esto nos viene por generalización existencial y esto es la premisa inicial. Pero al juntar, obtengo una contradicción. ¿Está? ¿Ahora está clarito? ¿Ok? Ya. A usted por la pregunta. Sinceramente le agradezco. ¿Ok? Bien. Pero por reducción al absurdo, esto es imposible. Tengo que negar. Frege. Bueno, estoy exponiendo a Frege. No es lo que pienso yo. ¿Sí? Esta contradicción tiene que rechazarse y este rechazo tiene que extenderse, tiene que contagiarse a un supuesto que está en este razonamiento. ¿Cuál es el supuesto? De que estoy atribuyendo este atributo a un individuo. Eso no hay cómo hacer. Eso es lo que cree Frege por reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Pero qué estoy atribuyendo? La inexistencia. Por eso aquí añadí esta negación. La inexistencia no es una propiedad que se atribuya a un individuo particular, a los entes particulares. No hay cómo. Eso es absurdo, imposible, ilógico, irracional, sin sentido. ¿Ya? Profe, una consulta. Por ejemplo, ¿siempre tiene que ir FA arriba o va, por ejemplo, la lámpara está prendida, pongamos, FL? No. Lámpara, a ver, claro, sí, eso es FL, a ver, P, lámpara prendida. Es la primera premisa. La L es el nombre de esta lámpara. La P es la propiedad de estar prendida. Primera premisa, estoy predicando la propiedad de estar prendida a este objeto, lámpara. En simbología lógica, el predicado va en primer lugar. El nombre del objeto en segundo lugar. Pero esas son convenciones, podría estar al revés, no pasa nada. ¿Ya? ¿Ok? Parto de una predicación. Esto es una predicación, una oración copulativa. Esa es la primera premisa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ahora, añado el principio de contraste. ¿Sí? ¿Qué dice este principio? Que es no estoy seguro si es que Frege es consciente de esta premisa suplementaria explícitamente o la presupone sin mencionar. Lo cierto es que este principio está en su pensamiento. ¿Sí? Ok, ¿y en qué consiste este principio? ¿Sí? En que para que una propiedad tenga sentido, podamos entenderla, tiene que haber cosas a las que se aplique y otras cosas a las que no se aplique. ¿Ok? Por ejemplo, y tomemos, a ver, la propiedad de es blanco. ¿Ya? Si es que esta propiedad va a ser significativa, entonces esta propiedad tiene que permitirme dividir el espacio en dos, en las que son blancas y en las que no son blancas. Ahí está el contraste. ¿Sí? ¿Qué cosas son blancas? Una hoja de papel, un pizarrón, la lámpara, una pared, una blusa, etc. ¿Qué cosas no son blancas? La cortina, la silla, ¿qué más? Este marcador, la tapa del marcador, una cartuchera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si es que no hay contraste, la propiedad no significa nada, es vacía. O sea, aquí, por ejemplo, hablamos de contraste solamente que no sean iguales o que sean opuestos. No, contraste está en el sentido de que tiene que haber una negación. A algo se aplica, a otras cosas no se aplica. Unas cosas tienen esa propiedad, otras no tienen esa propiedad. ¿Ya? Si es que la palabra papel significa algo,
es porque hay cosas que no son papel. Si la palabra dulce es significativa, es porque hay cosas que no son dulces. Porque hay un contraste. Hay un conjunto de objetos que no tienen esa propiedad. Con otras palabras, lo que está detrás de este principio es que no puede haber propiedades universales. Si es que hubiera algo que se aplica a todo, entonces no significa nada. ¿Sí? Explico esto con el siguiente gráfico. ¿Sí? Este rectángulo es el conjunto universo. ¿Sí? Pensemos que todo lo que hay en el universo está dentro de este rectángulo. ¿Sí? Ahora, pongamos dentro del universo un conjunto A. Fuera del conjunto A, ¿qué está? Lo que se llama el complemento de A. Todo lo que no sea A está fuera de A, obviamente. Por ejemplo, que este conjunto sea el de los árboles. Aquí está cualquier cosa que sea árbol, le ponemos aquí, en este círculo. ¿Ok? ¿Dónde va a estar la mesa? Esta mesa de aquí, ¿en el círculo o en su complemento? Acá. ¿Sí? Tenemos un eucalipto. ¿Dónde le ponemos? ¿En el complemento de A o en el círculo? Ya. Ahora, no hay nada que pueda estar fuera del rectángulo. Obviamente, dentro del complemento de A están muchos otros subconjuntos. ¿Sí? Están los automóviles, están los virus, las banderas, etcétera, etcétera. Y entonces aquí tenemos B, C, D, etcétera. Puede ser infinitos conjuntos. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que nos está diciendo este principio de contraste es que si es que este conjunto A va a ser significativo, va a tener sentido, significado, el complemento de A tiene que tener algún miembro. Este conjunto complemento de A no puede estar vacío. Es decir, si supongamos que esto sea el conjunto de las cosas amarillas y fuera de ese conjunto no hay nada. De modo que todo lo que pertenece al universo es amarillo. ¿Es eso algo que cumple el principio de contraste? No hay contraste, por lo tanto, amarillo deja de tener significado. Eso es el pensamiento que está detrás de este principio. ¿Ok? A ver. Con otros términos, si es que un atributo va a ser aceptable, tiene que ser posible el que lo neguemos de algo. Tiene que haber algún objeto del cual sea verdad que no se lo aplica ese atributo. ¿Ya? Y eso voy a escribir acá. Si la propiedad phi es significativa, debe poder negarse de algo. ¿Sí? Necesario, ¿sí?, que ese atributo sea negado de algo, de cualquier cosa, por lo menos una. Y fíjense que aquí estoy haciendo una afirmación condicional. Esto es una variable de predicado. En lugar de phi griega, pongan ustedes cualquier propiedad. Estoy dando una ley, ¿sí? Para que un predicado, el que ustedes quieran, tenga significado, se debe cumplir como condición necesaria el que ese predicado tiene que negarse de algún objeto. Aquí está el contraste. ¿Sí? Si es que no hay contraste, esto no tiene significado. ¿Ya? Bien, entonces, ¿ok?
La idea es que toda propiedad tiene que dividirme el universo en dos, entre los que sí lo poseen y los que no lo poseen. Esto es fundamental, ¿ok? Para cualquier propiedad. Ahora, he probado anteriormente que la inexistencia, el no ser, no se puede predicar de un objeto particular. No hay cómo. Imposible. ¿Sí? ¿Ok? El no ser no es una propiedad de individuos. Ahora, a partir de ahí, Frege concluye, tampoco la existencia es una propiedad de individuos. Si es que la inexistencia no puede, tampoco la existencia. ¿Sí? Es una propiedad de individuos. ¿Sí? Y eso gracias al principio de contraste. ¿Sí? Ahora voy a hacerles ver, quiero explicar para que quede clarísimo de dónde sale esta conclusión, gracias a este principio. La primera conclusión es que a menos que caigamos en un absurdo, entonces no podemos atribuir inexistencia a nada. Eso no hay cómo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera graficar esto, entonces tendría que decir, esta propiedad de inexistencia no la puedo atribuir a Sancho, en general, a ningún supuesto objeto que haga el sujeto de una oración existencial negativa. Pongo con flecha de color rojo y aquí una X para decir que eso no hay cómo. Esta flecha roja tachada es el gráfico de esta primera subconclusión. ¿Entienden hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Ahora, pasemos a la existencia. Entonces, supuestamente, tengo aquí cosas que existen y acá cosas que no existen. ¿Sí? O sea, a ver, de entrada estamos suponiendo que unas cosas existen, otras no. Esto es verdad. Partimos de que es verdadero y además entendemos, ¿sí? Esto tiene sentido. Que Sancho Panza no existe, como tampoco Superman, ni Batman, ni Caperucita Roja. No existen. El círculo cuadrado no existe. ¿Me admiten que eso es verdad? ¿O alguien cree que sí hay círculos cuadrados? Existir, como existe este marcador, así existe el círculo cuadrado. No existe. No quiero decir que ningún filósofo ha estado de acuerdo con eso. Por ejemplo, Meinong cree que hay círculos cuadrados, pero no existen. Una cosa es existir, otra cosa es haber. Pero no creo que estaban pensando en eso. ¿Sí? Meinong, alemán del siglo XIX, más o menos del tiempo de Frege, a propósito. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, verán, para que la existencia tenga significado, apliquémosle el principio de contraste a la existencia. ¿Qué hace la existencia? Como propiedad, debería permitirnos dividir el universo en dos grupos, los que existen y los que no existen. ¿Es posible predicar de algo la inexistencia? Este argumento muestra que eso es absurdo. Por lo tanto, si la existencia no tiene contraste, la existencia no tiene sentido. Aplicado a los individuos.